Pues fíjate que te cuento que el ser humano conoce el magnetismo desde épocas tempranísimas y de sus efectos, descritos igual como en la antigua Grecia, como Tales de Mileto y otros filósofos parecidos a él, que notaron estas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia de Meandro, en contra de Asia Menor, y estas atraían el hierro y de ahí proviene el nombre de magnetismo. De algún modo el ser humano logró desde temprano comprender el magnetismo terrestre, usándolo en la fabricación de brújulas hacia el siglo XII, antes del surgimiento como tal de ciencias que luego abarcarían el estudio de este fenómeno. Y tomar en cuenta que esto abrió demasiadas puertas para demasiadas personas, como André-Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss y Michael Faraday, y otros inauguradores del campo electromagnético. Y luego James Clerk Maxwell lo determina a través de su célebre conjunto de ecuaciones. Y por otro lado, al ser magnetismo una rama física muy compleja, no puede ser explicado únicamente mediante postulados de la mecánica clásica. Entonces, además de que contiene numerosas propiedades magnéticas, estas se señalan un poco más a fondo con este trabajo. Pero espera, sin embargo, cabe recalcarle que las propiedades magnéticas son acusadas de los extremos del imán, que se denominan como polos magnéticos, como el polo norte y el polo sur, y es imposible aislar su único polo magnético, de modo que si un imán se parte en dos, en un trozo vuelve a haber un polo norte y un polo sur. Anudando a esto, se infiere que el polo magnético nunca se puede dar por separado, pues se traduce que las líneas del campo siempre mantendrán cerradas, siendo el polo norte y entrando por el solo sur. También esto está relacionado con los polos en los campos, pues estos, cuando un trozo de hierro o un imán o un hilo de corriente se colocan en una zona que existe en un campo, se ven sometidos a una fuerza que tiende a orientarlos de una manera más determinada. Como cualquier tema, siempre van a existir personajes que marcaron antes y después de la historia. En este caso, un antes y después del magnetismo. Por lo que aquí les vamos a decir o mencionar a los más importantes y las aportaciones que brindaron mucho más apoyo en estos descubrimientos y dieron teorías a estas. Por ejemplo, William Gilbert, un físico y médico inglés que fue uno de los pioneros en el estudio experimental de los fenómenos magnéticos. Este se distingue netamente de los fenómenos electromagnéticos que los magnéticos, refiriéndose que el resultado de algunas de sus experiencias dirigidas al demostrar que el hierro, al ser frotado por campos electrizados como el diamante, no presenta fenómenos magnéticos. Con este propósito introdujo al auto nuevos términos que serían usados después, como la física de los polos magnéticos o fuerza eléctrica, cuerpos eléctricos y no eléctricos, al mostrar que el hierro a altas temperaturas no presenta alteración magnética, y esto se adelantó algo más moderno en los descubrimientos de Curie. André-Marie Ampère fue un matemático y físico francés, reconocido mundialmente por inventar el primer telégrafo eléctrico y junto a Francois y Arago el electroimán. En 1827 formuló la teoría del electromagnetismo, ya que en 1820, a partir del experimento de Hans Christian Schwer, estudió la relación entre el magnetismo y la electricidad, descubriendo que la dirección que toma la aguja de una brújula depende de la dirección de la corriente que circula cerca de esta, y dedujo la llamada regla de Ampère. James Clerk Maxwell, físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre la electricidad, magnetismo y óptica en una teoría consistente. Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones clásicas de estas disciplinas se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de Maxwell. Michael Faraday fue un físico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos influyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de
la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circulan corrientes continuas, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podría afectar los rayos de la luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. En primer lugar, se cree conveniente señalar el concepto de magnetismo, la cual, según Stella 2020, es uno de los dos componentes de la radiación electromagnética que se manifiesta a través de la fuerza de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética, que en otras palabras podríamos definir como la fuerza de atracción por medio de campos magnéticos causadas por corrientes eléctricas de partículas que sirven para atraer otros objetos. ¡Hey! ¡Saludos! ¿Sabías que la imantación tiene una gran cantidad de fórmulas y unidades? Pues claro, la imantación tiene una inmensa variedad de fórmulas y unidades. Es más, dejemos de perder el tiempo y te las presentaremos a continuación. Estas son las principales fórmulas. Bueno, ahora que tienes conocimiento y después de haber visto esas increíbles fórmulas, te debo decir que el magnetismo tiene propiedades magnéticas y te preguntarás para qué sirven estas. Bueno, estas definen si las características de un objeto o material son capaces de poder mostrar alguna fuerza de atracción o repulsión por la interacción que puede tener con el magnetismo. Es obvio. ¿Ustedes saben qué es un campo magnético? Bueno, la verdad es que ni yo, pero estuve investigando y según Khan Academy, a mayores rasgos lo define como una idea que nosotros usamos para poder describir cómo se distribuyen las fuerzas magnéticas en un espacio creado alrededor y dentro de algo magnético. Para que lo puedas entender mejor, vamos a relacionarlo con la vida diaria, ya que la mayoría de nosotros utilizamos muchísimos objetos magnéticos sin darnos cuenta. Un ejemplo fácil y claro de comprender son los imanes, y tú te preguntarás ¿cómo funcionan? Bueno, es muy sencillo. Si los polos son opuestos, se atraerán. Si los polos son iguales, se repelerán. Y mientras que todo este proceso ocurre, existe una región que rodea todo, y a esto se le conoce o se le denomina como campo magnético. También cabe recalcar que los campos magnéticos pueden ser representados matemáticamente y por medio de líneas de campo. Esto es demasiado usado ya que es de gran utilidad. Los campos magnéticos pueden ser medidos de acuerdo a su intensidad o dirección, aunque es mucho más fácil buscarlo mediante la dirección que por la intensidad. No, son ustedes. Bueno, ¿ustedes saben qué es la inducción magnética? ¿No? Bueno, da igual. Martínez y Arrel nos lo definen como el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, es sencillo, mira. Cuando un campo eléctrico se genera en un conductor, los portadores de carga se ven controlados por fuerzas generadas por campos magnéticos y como resultado generan una corriente eléctrica. Aparte, la inducción magnética está relacionada con muchísimos otros conceptos como la podría ser las fuentes de alimentación, la fuerza electromotriz, etc. También se lleva con leyes, pero con la que mejor se lleva es con la ley de Faraday. A todo esto hay un tema que no hemos tocado para nada. ¿Sabes qué es la imantación? ¿No? Bueno, da igual. La imantación o magnetización se le conoce como el proceso mediante el cual los elementos dipolares magnéticos se alinean o también pueden intentarlo. En otras palabras, quiere decir que existe una comunicación de las propiedades de un imán hacia un determinado objeto, las cuales pues las recibe. Si la imantación funciona o se efectúa de manera exitosa, entonces el receptor será capaz de atraer
objetos de manera magnética como si este fuese un imán. ¿Ya lo comprendes? ¿Verdad que es muy increíble? Ahora les voy a hablar de los tipos de magnetismo. El primero es el ferromagnetismo. Este es un tipo de magnetismo en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido. También es una propiedad de algunos materiales que hace que resulten intensamente imantados cuando se sitúan en un campo magnético y conservan parte de su imantación cuando desaparece dicho campo. El segundo es el diamagnetismo, que fue descubierto en 1847 por Michael Faraday gracias a una muestra de bismuto que era repelida por un imán potente. A este comportamiento se le denomina diamagnetismo, que se trata de una propiedad de la materia resultado de aplicar la ley de Lenz a escala atómica. Según la teoría electromagnética, siempre que varía el flujo magnético, se genera una corriente inducida y según la ley de Lenz, el sentido de las corrientes inducidas es tal que con sus acciones electromagnéticas tienden a oponerse a las causas que las producen. Por último, les hablaré del paramagnetismo, que es un tipo de magnetismo que al mismo tiempo es una propiedad de los materiales por la que estos se magnetizan o se alinean en la misma dirección preferencial del campo magnético. Los materiales llamados paramagnéticos son atraídos por los imanes, y si el campo magnético aplicado desaparece, también lo hace el magnetismo inducido. Debido a las variadas funciones y utilidades que se le atribuyen, por lo que se le podrían enumerar varias aplicaciones, pero yo solo les hablaré de las más importantes. Una de ellas es en los ordenadores, los cuales usan imanes de varias maneras. En primer lugar, el disco del disco duro está recubierto con pequeños imanes que permiten a las computadoras almacenar datos. Luego, las pantallas del ordenador CRT se producen como pantallas de televisión y desde luego usan electroimanes. Otro ejemplo sería para la organización de los suministros en una oficina, ya que los imanes de neodimio son útiles para la organización y se utilizan en materiales como clips y chinchetas que se pegarán al imán para que no se desplacen. También los hornos de microondas emplean magnetrones que consisten en imanes para generar ondas electromagnéticas que sirven para calentar los alimentos. De igual manera, es conocido que todos los refrigeradores y los congeladores están sellados con un mecanismo magnético para que sean fáciles de abrir desde el interior. Este es el ejemplo más común debido a que frecuentemente se venden imanes de recuerdo para que pegues en tu refrigerador. Ya que la tecnología y la ciencia presentan un panorama de posibilidades por desarrollar. Algunas formas más comunes aplicadas a este fenómeno natural son la televisión, el teléfono, tarjetas magnéticas, micrófonos, timbres y además es de suma importancia en el campo de la medicina. Sin embargo, el día de hoy les voy a hablar de sus aplicaciones en los hornos de microondas. Para empezar, un horno de microondas es un aparato basado en el magnetrón inventado por Rayleigh. Su funcionamiento consiste en que el horno de microondas genera un campo magnético suficientemente potente que hace que las moléculas de agua se alineen con el eje de este campo. Posteriormente, el microondas oscila el campo magnético generado varios miles de millones de veces por segundo, haciendo que las moléculas de agua cambien de posición esos miles de millones de veces por segundo. Y al cambiar de posición, las moléculas de agua rozan entre ellas y este rozamiento va a hacer que las moléculas se calienten. Entonces, estas moléculas calientes van a hacer que los alimentos se calienten. Y a continuación les dejo con mi compañera Karina. Gracias, Claudia. Ahora, continuando con el tema del microondas,
Cabe aclarar que, aunque parezca un mecanismo simple, en realidad es poseedor de un magnetrón que es el que se encarga de calentar los alimentos dentro del electrodoméstico. Esto por medio de microondas, las cuales deben su nombre a su corta longitud. Sin embargo, el magnetrón no es el único instrumento que permite al microondas realizar las funciones que conocemos, sino que también se encuentra el ánodo o placa, el cual es un cilindro hueco hecho de hierro. Tampoco nos podemos olvidar de las cavidades resonantes, que por si no lo sabías son zonas abiertas de forma trapezoide entre cada paleta y se utilizan como circuito sintonizado para poder determinar la frecuencia de la salida del tubo. Por otro lado tenemos al filamento, también llamado calefactor. Su función es como la de un cátodo en el tubo. Este se ubica en el centro del magnetrón y se sostiene por medio de unas puntas blindadas dentro del mismo tubo. Otra de las partes del microondas es la antena, la cual se encuentra conectada con el ánodo que se va extendiendo por una de las cavidades sintonizadas. Se acomoda con la guía de onda hacia donde se van a transmitir las microondas. No estaría de más aclarar que el cátodo es el polo negativo de una pila eléctrica y el ánodo es el polo positivo de la misma. Bueno, después de conocer las partes del microondas, se podía creer que ya entendemos su funcionamiento, pero para realmente hacerlo hay que primero saber qué es la temperatura. Desde el punto de vista microscópico, sabemos que todo cuerpo está compuesto por átomos y por lo tanto por moléculas. Estas moléculas a su vez están en constante movimiento vibratorio. Este movimiento determina la temperatura del cuerpo. Dicho más conciso, la temperatura de un cuerpo es la medida de la energía cinética promedio de las moléculas que lo componen. Recordando que la energía cinética es la energía asociada al movimiento, entonces podemos decir que la temperatura está asociada al movimiento vibratorio de las moléculas. A mayor vibración en las moléculas o energía cinética, mayor temperatura y viceversa. Ahora ya puedo aclarar que un microondas se basa en esto para funcionar. Para subir la temperatura del cuerpo que coloquemos, el microondas aumenta la energía cinética de las moléculas de agua presentes en el cuerpo. Para ello, dentro del microondas se emiten ondas electromagnéticas del rango de frecuencia de microondas. De ahí el nombre de electrodoméstico. Recalcando este punto, entonces, estas ondas electromagnéticas interactúan con las moléculas de agua del cuerpo, agitándolas y haciéndolas vibrar. Y esto es posible debido a que las moléculas de agua son dipolares. Entonces, al hacer esto durante un tiempo prolongado, el efecto es que parte de las moléculas de agua del cuerpo aumentan considerablemente su energía cinética, lo que ocasiona un aumento en la temperatura del cuerpo, que al final es el propósito principal del microondas. Es así como en cuestión de minutos tienes tu comida caliente y lista para degustar. Y bueno, sin más que agregar, esperamos haberte ayudado a conocer un poco más del magnetismo y de sus aplicaciones en la vida cotidiana. ¡Adiós!